conmigo a Hebreos capítulo 10 en el Nuevo Testamento, versículos 24 y 25, y cuando lo tengas y se pone sobre sus pies y me responde con un fuerte amén. Hebreos capítulo 10, versículos 24 al 25, dice la palabra del Señor: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amado Padre, venimos ante ti, Señor, agradecidos por tu misericordia, por tu fidelidad, que se derramó a nuestro favor como iglesia, no hace 10 años, sino hace 2000, cuando Cristo fue a la cruz del Calvario a pagar por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque esta y todas las iglesias del mundo son un testimonio fiel de que tú eres un Dios misericordioso, un Dios paciente, un Dios que toma por hijos a rebeldes pecadores por la gracia y por solamente la fe en el Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por todas las iglesias que el día de hoy se reunieron para predicar tu palabra, para cantar tu palabra, para tener comunión y para dar testimonio de tu amor en la cruz del Calvario. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos que a través de este pasaje que acabamos de leer, que es breve, que es corto, pero que tenga un gran impacto dentro de nuestros corazones. Te lo rogamos, Señor, edifica tu iglesia, porque tú prometiste que así lo harías. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, si alguna vez usted ha dado lectura a este libro, yo creo que una de las cosas, o dos de las cosas que puede tener por seguro, es que el libro de Hebreos tiene una singular dificultad para leerlo. Es un libro bastante difícil, pero al mismo tiempo tiene un aspecto en el que es muy claro cómo el autor de Hebreos se enfoca una y otra vez en exhortar a la iglesia que estaba pasando por tribulación, en exhortarlos a que se mantengan firmes, a que se mantengan perseverando dentro de la fe. Si usted lee el libro de Hebreos, en muchas ocasiones va a ver que el autor de Hebreos nos exhorta a perseverar, nos exhorta a recordar lo que han creído, a recordar la obra del Señor Jesucristo. Y esto es importante especialmente por el contexto en el que se escribió este libro. Déjenme le doy un poquito de contexto para saber qué es lo que vamos a ver. Pero sabemos que cuando este libro fue escrito, la iglesia a la que se le escribió fue una iglesia que se encontraba sufriendo. Muy posiblemente para el tiempo en el que se escribió este libro ya había muchos cristianos que habían muerto por causa de su fe. Sabemos por Hebreos capítulo 13, versículo 3, que para este punto ya había muchos cristianos que estaban siendo encarcelados por su fe. El autor les pide que se acuerden de los prisioneros, que se acuerden de los que están en la cárcel, y muy probablemente a lo que hace referencia es: no olviden a los que están en la cárcel por causa de la fe en el Evangelio. Para este momento, como menciono, la iglesia estaba sufriendo grandemente. Sin embargo, cuando nosotros vemos este libro, cuando pensamos que la iglesia estaba sufriendo, podríamos pensar que en el libro les va a hablar acerca de los peligros de la persecución. Piénsalo por un momento. Si usted fuese a escribirle una carta a una iglesia que están sufriendo, que literalmente los están matando, yo creo que nosotros le diríamos: hermanos, la persecución es difícil. La persecución es complicada porque tenemos que despedir a cristianos. Hemos visto cómo han matado a muchos cristianos. Hermanos, una vez más, la persecución es muy difícil. Lo interesante de este libro, hermanos, es que fue escrito en un contexto de persecución, pero al mismo tiempo no advierte nada o muy poco acerca de los peligros de la persecución. Es decir, nunca les dice: hermanos, tengan cuidado con las persecuciones. ¿Sabe por qué hace eso?
En un sentido, la razón por la que el autor habla muy poco de la persecución y mucho de la perseverancia es porque cuando se trata de la iglesia, aunque es cierto que la persecución es peligrosa, aunque es cierto que la persecución es fea, también es cierto que el peor enemigo no es la persecución, no es que nos puedan perseguir, sino que por nuestro corazón nos podemos desviar. Piénsalo de esta manera: el peor enemigo de la iglesia o de un cristiano no es el mundo. El mundo es un enemigo muy grande. Yo me atrevería a decir que Satanás es el peor enemigo, pero hay un enemigo más peligroso para mí que Satanás mismo, y ese soy yo. Por eso noten que en el versículo 10, en el capítulo 10, versículo 23, les advierte diciéndoles: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Es decir, les está diciendo, antes de cuidarse de cualquier otra cosa, antes de preocuparse por la persecución, antes de preocuparse por cualquier cosa que suceda a su alrededor, preocúpense por lo que pasa en su corazón. Manténganse firmes. Y menciono esto, hermanos, porque quizás el día de hoy alguien puede decir: bueno, gracias a Dios que nosotros no estamos en el peligro en el que estaba la iglesia esta, la que se escribió, en el que estaban los hebreos. Gracias a Dios que no hay persecución. Pero hermano, el mayor peligro que tú tienes no es la persecución. No es que mañana el gobierno de Estados Unidos se levante para perseguir a la iglesia. El mayor enemigo que tú tienes como cristiano es tu corazón, que te puede engañar y te puede desviar. Así que antes de pensar, no, aquí tenemos mucha libertad, yo creo que eso también hace peligroso el cristianismo. Si nosotros somos sinceros y analizamos nuestro alrededor, ¿cuántos de nosotros conocemos un solo cristiano que haya desviado, que haya abandonado la iglesia por causa de la persecución? Yo no conozco ninguno. ¿Cuántos de nosotros conocemos un cristiano que abandonó la iglesia en medio de la comunidad? Conozco cientos, muchos. Si alguien abandona la iglesia en este país, es más probable que la abandone por causa de los deseos pecaminosos de su corazón, por causa del amor al mundo, que por causa de la persecución del mundo. Es más probable. Si el día de mañana esta iglesia desaparece, es más probable que desaparezcamos porque amamos al mundo que porque el mundo nos persigue. Y eso es lo peligroso. Una cosa que nosotros vemos en las Escrituras es que se describe a Satanás como el enemigo de nuestra fe, y lo es, y al mismo tiempo algo que vemos en Satanás es que cuando no puede destruir una iglesia, cuando no le puede traer destrucción, lo que hace es que le trae seducción. Si no la destruye con persecución, la va a destruir o la va a traer con la seducción de la para el pecado. Así que, mi hermano, yo quiero hacerte una advertencia el día de hoy. Escucha las palabras en el contexto, Hebreos 10:23, y haz de esto una oración para tu vida. Mantengámonos firmes, o mantengamos firme, sin fluctuar, sin movernos, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Quizás no hay sufrimiento, pero hay tentación. Quizás no hay nadie que te persigue, pero tú y yo sí perseguimos el pecado. Quizás pecadores no te persiguen a ti, pero tú y yo sí perseguimos los deseos de los pecadores. Así que en este pasaje quiero que nosotros notemos algunas características que da este hombre que escribió Hebreos, el autor de Hebreos, algunas características que da para cuidarnos nosotros y para edificar una iglesia que está firme en su profesión. Una iglesia que recuerda la fidelidad del Señor. Así que escúchame bien, hermano. Por favor, esto es importante. Si tú quieres tener una iglesia saludable, escucha esto como algo que es principalmente para ti, porque lo es. Y nota cómo el autor viene aquí enfatizando el llamamiento que les ha hecho a mantenerse firmes. Viene enfatizando ese llamado, viene diciendo: mantengámonos firmes, mantengan firmes la profesión. Y si alguien le preguntara: ¿y cómo podemos hacer
para que nuestra profesión de fe esté firme? ¿Cómo podemos hacer para que la iglesia sea saludable y para que mi vida espiritual sea saludable? Y ahí es donde entra nuestro texto, versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es decir, para este tiempo nos ha dicho el tipo de iglesia que quiere que seamos. Una iglesia firme. Una iglesia que tiene por ciertas y que está anclada en las promesas de Dios. Y si le preguntásemos cómo entonces nosotros podemos estar cada vez más firmes, es donde él dice, considerémonos unos a otros. Note que lo primero que el autor de Hebreos hace para mostrarnos cómo es que crecen los cristianos es eliminar todo tipo de cristianismo que se puede presentar a sí mismo como un cristianismo aislado. Dice, considerémonos unos a otros. En este sentido, podemos ver cómo el autor de Hebreos describe la responsabilidad nuestra como hermanos como una responsabilidad personal, pero al mismo tiempo como una responsabilidad grupal. ¿Por qué es personal? Porque de manera personal fuimos todos nosotros, si has creído en Cristo, tú creíste en el Señor Jesucristo de manera personal, tú creíste en el Señor Jesucristo posiblemente de manera íntima, nadie puede ver tu corazón. Creemos de manera personal, pero al mismo tiempo crecemos de manera grupal. La fe nos trae a ser hijos de Dios. La iglesia nos enseña cómo ser discípulos de Dios. Por eso aquí lo primero que hace el autor de Hebreos es mostrarnos que hay un sentido en el que la fe, para que pueda ser una fe saludable, tiene que estar rodeada de otras personas que profesan la misma fe. Por eso, muchas veces lo he dicho, pero lo vuelvo a decir el día de hoy. La idea de que no necesito la iglesia para adorar a Dios tiene sentido para todo el mundo, menos para Dios. No, es que yo no necesito la iglesia, pastor. Bueno, entonces Dios inventó la iglesia como un loco. Es que ¿quién dijo que se necesita de una iglesia para adorar a Dios y para ser un hijo de Dios? ¿Quién dijo que se necesita de la iglesia para agradar a Dios? Dios, literalmente. Dios lo dijo. Así que aquí lo primero que se nos muestra es el aislamiento y el cristianismo son enemigos a muerte. El aislamiento es todo lo contrario a lo que representa el cristianismo. El alejarse de la iglesia es todo lo contrario a lo que representa el cristianismo. Y en este sentido, una vez más, la responsabilidad siempre fue doble. El Señor Jesucristo hizo una obra doble. Piénsalo de esta manera. ¿Por qué es tan necesario y por qué el autor de Hebreos aquí nos dice que nos exhortemos o que nos estimulemos a las buenas obras unos a otros? En un sentido, porque el mismo Jesús que compró tu salvación en la cruz del Calvario, el mismo Jesús que sangró en la cruz del Calvario para que tú pudieses ser salvo, es el mismo Jesús que sangró en la cruz del Calvario para comprar a otros hermanos que te ayudan a crecer en tu salvación. Déjame dejar eso claro. ¿Fue Jesús el que sangró en la cruz para que tú fueses salvo? Sí. ¿Solo para eso? No. Jesús sangró en la cruz para comprar tu salvación. Y mira a tu alrededor, porque Jesús sangró en la cruz para comprar a los hermanos que te rodean, para que ellos sean para tu edificación. Oh, pastor, es que solo se necesita Cristo y es todo. Sí, para ser salvo. Pero Cristo ha dicho que para crecer se necesita a su cuerpo, que es la iglesia. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12. Dice, y Él, escuchen este pasaje. Y Él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y para qué puso todos esos ministerios? ¿Por qué la iglesia necesita maestros y pastores? ¿Por qué la iglesia necesita miembros afines? ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Nota lo que dice? La fe es posible por causa de la fe. La iglesia es necesaria para crecer en esa fe. Él dio maestros para que tú crezcas. Él dio evangelistas para que tú aprendas a evangelizar. Él dio pastores para que tú seas instruido en la palabra de Dios. Dice Pablo también que Él nos dio dones a los hombres, nos dio dones a todos. Hay un sentido, hermanos, en el que lo que está diciendo el apóstol Pablo, las personas que te rodean son un regalo de Dios para tu vida. Ve a tu alrededor, ahorita que estemos comiendo allá afuera, ve a tu alrededor, esas personas, aún la persona que más te desagrade en esa iglesia, esa persona es un regalo de Dios para tu vida, para que tú crezcas. Y ¿sabes qué más? Tú eres un regalo de Dios para la vida de esa persona, para que esa persona crezca. Hoy, pastores, en la iglesia hay gente tan difícil. Están aquí porque Dios quiere. En la iglesia hay gente tan inmadura. Están aquí porque Dios los ha salvado. Y a no ser que tengas tú más sabiduría que Dios, déjalos tranquilos. Edifícalos. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo, lo que dice el autor de Hebreos, hay un sentido en el que si tú eres miembro de esta iglesia es un regalo de Dios para tu vida, para que tu vida sea edificada. Y si tú eres un miembro de esta iglesia, tu vida es un regalo para la iglesia, para que la iglesia sea edificada. Hay una responsabilidad doble. La iglesia tiene la responsabilidad de servirte a ti, y tú tienes la responsabilidad de servir a los hermanos de la iglesia. Y a no ser que estemos haciendo eso, estamos siendo infieles. Estamos actuando con infidelidad. De hecho, es interesante que cuando el autor de Hebreos dice nos dice acerca de estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, la palabra que ahí se traduce como estimular, literalmente quiere decir provocar. Está diciendo, provóquense los unos a los otros a las buenas obras. Provócate tú con tu hermano al amor y a las buenas obras. Por eso debemos tener cuidado. Hay un sentido que cuando nosotros venimos a la iglesia, cantamos, escuchamos la palabra, y cuando termina el servicio puede llegar a nosotros la sensación de que ya hemos cumplido. Ya fui a la iglesia. Pero venir a la iglesia es mucho más que eso. Por eso aquí dice, provóquense los unos a los otros a las buenas obras, al amor y a las buenas obras. Es como si Dios dijese, tú que eres miembro de Gracia Eterna, tú tienes la responsabilidad de hacer que tus hermanos aprendan a amar. Tú tienes la responsabilidad de que tus hermanos aprendan a hacer buenas obras. Eso es tu responsabilidad. Pregunta. ¿Se cumple esa responsabilidad cuando yo me siento, escucho la prédica y después me voy? ¿Vine a la iglesia? Sí. ¿Fui fiel en la iglesia? No. Esta palabra, provóquense o estimúlense al amor y a las buenas obras, es una palabra muy fuerte, es una palabra que en muchas ocasiones se utiliza de manera negativa, es una palabra muy similar a la que Pablo utiliza en Efesios 6:4 cuando dice, y vosotros padres, aquí lo usa de manera negativa. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Lo que está diciendo esta palabra tiene una connotación de cercanía. La misma cercanía que tiene un padre hacia su hijo, o de la misma manera que yo como padre conozco lo que hace enojar a mi hijo, lo que hace enfadar a mi hijo, esa misma cercanía, dice el apóstol Pablo, o dice el autor de Hebreos, esa misma cercanía debería de haber con los hermanos de la iglesia para poder hacerlo crecer. Si yo le dijese a usted, yo soy papá de una niña y un niño, y si usted me preguntase a mí, ¿y qué le hace enojar a su hija? Y yo le dijese, la verdad que no sé. ¿Quién sabe? ¿Qué cosas le molestan a su hija? No sé. Usted posiblemente diría, uy, este es un papá bien irresponsable, no conoce a su propia hija. Bueno, y es cierto. Bueno, si yo le pregunto a usted, aquí no somos una iglesia muy grande,
¿Cómo usted puede estimular a sus hermanos? Si le menciono el nombre de algún miembro de la iglesia y le digo, ¿cómo ese hermano puede ser estimulado al amor y las buenas obras? Si usted me dice, no sé, yo le diría, usted es un hermano muy infiel a la iglesia. Porque está diciendo el apóstol Pablo, la cercanía entre miembros de la iglesia debería ser tan íntima o tan conectada al punto que yo conozco a mi hermano y al punto que yo lo he estudiado lo diferente para saber cómo ayudarlo cuando está enojado, cómo ayudarlo cuando está sin ánimo, cómo ayudarlo cuando está en pecado. ¿Saben qué es una de las cosas que más tristeza me da a mí como pastor? Cuando yo le digo al miembro, hablé con tal hermano, y me dice, ¿quién es ese hermano? Eso desanima. Porque estás viniendo a la iglesia o estás conociendo a la iglesia. No es que vi a un hermano, estuve hablando con el hermano y me dice, ¿quién es ese hermano? No sé. Dijeron ustedes, es una visita. No, cuando son miembros, un miembro que no sabe el nombre de otro hermano. Tú puedes saber, hermano, que ahí estamos yendo en contra de todo lo que dice la Biblia que deberíamos hacer para ser cristianos maduros. Lo mínimo que yo podría hacer, o lo que se demanda de mí es exhórtalos, anímalos, provócalos a las buenas obras. Por eso, hermano, si yo te dijera, hermano, habla con tal hermano, está desanimado, tú sabes cómo animarlo. Lo conoces lo suficiente para saber de qué manera ese hermano necesita ser animado, porque dice aquí el texto, dice el autor de Hebreos que eso es tu responsabilidad y que esa es mi responsabilidad. Note que aquí no está hablando solo a pastores, dice estimulaos los unos a los otros. Todos los que están aquí, especialmente los miembros, están bajo esta palabra, bajo este mandamiento. Estimulaos los unos los otros. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Gloria a Dios por estos 10 años. Gracias a Dios que nos ha permitido ser familia por 10 años. Algunos llevan los 10 años, otros llegamos después. Gloria a Dios por eso, pero recuerda, las iglesias no crecen, no maduran en automático. Las iglesias no maduran con los años, las iglesias maduran con la fidelidad de sus miembros. Tengamos mucho cuidado en caer en este individualismo cristiano en el que muchas veces pensamos lo importante de la iglesia es estar ahí para aprender la palabra. Eso es importante, pero no es lo único importante. Yo el día de hoy no creo que como iglesia tengamos la menor duda de que venir a la iglesia se trata de venir para aprender la palabra, absorber, escuchar, meditar en la palabra. Lo que tengo duda es si también sabemos que nuestra responsabilidad es conocer la palabra y conocer a nuestros hermanos para edificarlos con la palabra. Eso es lo que tengo. ¿Cuántas veces tú has dicho, eso que el pastor está hablando, yo necesito transmitírselo con amor a mi hermano? Esto que leí en la palabra, esto que estoy escuchando, yo necesito transmitírselo, servir a mi hermano. ¿Alguna vez hemos dicho eso? Porque aquí nos da esa responsabilidad el texto. Y de hecho ya antes había dado una responsabilidad mucho más grande. Cuando nosotros venimos a la iglesia, es cierto que debemos venir a la iglesia esperando que nuestro corazón sea cuidado. Yo tengo una responsabilidad de predicar la palabra de tal manera que usted sea edificado. Pero al mismo tiempo, si tú eres miembro de la iglesia, tú tienes una responsabilidad de asegurarte de que tu corazón sea cuidado y de cuidar el corazón de los hermanos que te rodean. Dice el autor de Hebreos en Hebreos capítulo 3, versículo 12 al 13. Escuchen muy bien este texto. Si este texto nunca lo ha hecho estremecerse del temor, que lo haga el día de hoy. Dice el autor de Hebreos, mirad, pongan atención, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dice el autor de Hebreos, asegúrense de no tener un corazón duro. Asegúrense de no tener un corazón incrédulo. ¿Y cómo se hace eso? Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sí notas?
la salud de la iglesia en gran medida depende no solamente de la fidelidad con que la palabra se predique detrás de este púlpito, sino la fidelidad con la que se exhortan en esas bancas. Dice, antes exhortaos los unos a los otros, cada día. ¿Sabes por qué es tan necesario exhortar a nuestros hermanos a la obediencia? ¿Alguna vez he hecho esa pregunta? Porque la Biblia está llena de esto. Yo casi estaría seguro de decir que sin exhortación no hay discípulos maduros. ¿Sabes por qué la Biblia está llena de que nos exhortemos los unos a los otros a la obediencia? Porque la desobediencia se nos es muy fácil. Porque para yo desobedecer a Dios, a mí nadie me tiene que invitar. Yo lo desobedezco solito. Las personas que te rodean no necesitan ayuda para desobedecer a Dios. Lo que necesitan ayuda es para obedecer a Dios. Y dice el autor de Hebreos, mientras estés vivo tienes esta responsabilidad. Por una vez más, la salud de esta iglesia no depende solamente de cuán saludable es el pastor que predique detrás de este púlpito. Mañana puede ser otro más fiel, otro que sea mucho más elocuente. Aún ahí, la salud de la iglesia en gran medida depende de cuánto se exhortan las bancas. Y déjeme ser claro otra vez, porque alguien aquí puede decir, a mí me encanta regañar a la gente, pero exhortar no es regañar. Cuando aquí dice exhortémonos los unos a los otros, o si usted nota el versículo 25 del texto que tenemos el día de hoy, de Hebreos 10:25, cuando ahí se utiliza la palabra exhortándonos, esa palabra no quiere decir que tenemos que ir por la vida regañando a la gente. A veces pensamos que la gente que exhorta son gente mal encarada, mal encachados, como decimos en México, que andan buscando un pecado para ver a quién regañan. Si tú haces eso es un policía espiritual, no un hermano maduro en la fe. Exhortar no tiene que ver con ir por la vida regañando. O una vez más, aquí el griego no sé si útil. La palabra que se traduce como exhortar es la misma o tiene la misma raíz que la palabra que en Juan 14:16 se traduce como consolar. Es lo mismo cuando Jesús habló del Espíritu Santo, dijo, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. Esa palabra podría decirse que tiene el mismo significado de exhortador. Os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, exhortar no quiere decir que yo tengo que ir por la vida a regañar, a ver el pecado para regañar. No, el hecho que esta palabra sea muy similar a la palabra que se traduce como consolador, nos muestra que aquel que exhorta no es aquel que regaña, sino aquel que acompaña. Por eso es que decimos, tiene que haber un conocimiento de la gente. Aquel que exhorta no es el que ve una cosa mala y rápidamente viene, como decimos, con el machete en la mano para cortar cabezas. No, es aquel que acompaña. Exhortar quiere decir acompañar. Tener paciencia, el carácter y la paciencia que el Espíritu Santo tiene para morar en nosotros, para dirigirnos, para cuidarnos, es el mismo sentido de esa paciencia y ese carácter que se espera en nosotros hacia nuestros hermanos. En un sentido, podríamos decir que el Espíritu Santo mora dentro de nuestros hermanos, es el que dirige y el que cuida la vida espiritual de nuestros hermanos, y en gran medida tú eres el instrumento del Espíritu Santo para edificar a nuestros hermanos. Por eso no vayamos a caer en decir, no pastor, yo cuando veo cosas malas yo rápido lo digo, porque a mí me gusta decir lo que pienso. Eso no es exhortar. Muchas veces es lo único que nos podemos jactar. A mí me gusta decir lo que pienso, así que yo le voy a dar palo a todo el mundo. No. Exhortar es acompañar. Hermano, yo no te estoy diciendo que tienes que acompañar a toda la iglesia. Yo no te estoy diciendo que tienes que acompañar y conocer los problemas de toda la iglesia y darle consejerías a toda la iglesia. No estoy diciendo eso. Lo que te estoy preguntando, ¿hay por lo menos uno en la iglesia con el que estés haciendo eso? No, pastor, es que hay mucha gente. Ok, empieza por uno. ¿Hay uno? No, tampoco, porque hay mucha gente. Empieza con uno.
Por eso la pregunta para el día de hoy no es qué tan dispuesto estuviste o qué tan dispuesto tienes el corazón para venir a este lugar y aprender. La pregunta para ti el día de hoy es qué tan dispuesto tienes el corazón para venir y servir y edificar a los hermanos que te rodean el día de hoy. Porque créanme, exhortar, animar, es un trabajo duro. Es un trabajo en el que se requiere amor. Es un trabajo en el que se requiere paciencia, es un trabajo en el que se requieren muchas veces humillaciones, muchas veces maltratos, muchas veces se requiere mucha paciencia, mucha mansedumbre. Es muy incómodo, es lleno de trabajo, es cansado. Pero es cansado hacer este trabajo. Hacer esto te va a llenar de cansancio. Pero ver cómo tus hermanos se endurecen te va a llenar de tristeza. Dice el autor de Hebreos, cuidado con corazones endurecidos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Exhortes, anímense los unos a los otros. Por eso, lo único más triste, o es triste cuando un hermano en la iglesia cae, es triste cuando un hermano en la iglesia se desvía, es triste cuando un hermano o una hermana en la iglesia se van por amor al mundo. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Cuando se fueron amando al mundo y nadie se dio cuenta porque nadie los estaba cuidando. Eso es peor. Es peor. Es triste pensar que hay hermanos que se desvían, es triste pensar que los vi cada domingo y nunca tuve un cuidado por sus vidas. Por eso debería haber en nosotros como iglesia un sentido de peso como lo estuvo en el profeta Samuel, cuando en 1 Samuel capítulo 12 versículo 23 dijo: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Dice Samuel: hermanos míos, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, dejando de orar por cada uno de ustedes. Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, dejando de enseñarles y cuidar sus corazones con la palabra que el Señor me ha dado. Ese pesar debería haber nosotros. Lejos sea de mí que tenga un corazón tan endurecido, tan falto de misericordia, para nunca siquiera haber levantado una oración por mi pueblo. Deberíamos decir: lejos sea de mí que viva yo un día de mi vida sin clamar por los pecados, sin clamar por la necesidad de mis hermanos en la iglesia. Celebramos 10 años de iglesia, 10 años de fundación, pero no sentamos que hemos llegado, no tengamos la sensación de que esto ya se acabó. No tengamos la sensación de que estamos celebrando reuniones, estamos celebrando la gracia de Dios multiplicada y vista a través de la mutua exhortación. No celebramos que hace 10 años nos reunimos. Bueno, algunos llevamos mucho menos de 10 años aquí, pero no celebramos que nos reunimos domingo a domingo. Celebramos que por la gracia de Dios se nos ha dado a un Salvador perfecto en la cruz del Calvario, y por la gracia de Dios se nos ha dado una iglesia imperfecta que nos exhorta, que nos anima y que nos provoca el amor y a la buena obra. Por eso, hermano, hoy antes de irte a dormir, dale gracias a Dios por tu iglesia. Pastor, pero es que es una iglesia imperfecta. Hasta que estemos en el cielo todas la van a hacer. Dale gracias a Dios por tu iglesia imperfecta y ora por tus hermanos, cada uno, o por lo menos uno por nombre. Proponte conocer por lo menos el nombre de cada uno de tus hermanos, y proponte por lo menos conocer y orar una vez al día por uno de tus hermanos. Aquí el autor de Hebreos nos está diciendo: debe haber un doble compromiso, un compromiso para que yo en mi corazón pueda mantener firme, sin fluctuar, la profesión de mi esperanza, y un corazón de amor para que yo pueda edificar a mis hermanos y ellos también perseveren en esa esperanza. ¿Y cómo se hace eso? Versículo 25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca.
Está diciendo el autor de Hebreos, tengan cuidado de congregarse, tengan cuidado de exhortarse los unos a los otros, de animarse, provocarse al amor a las buenas obras. Tengan cuidado de provocarse al amor a las buenas obras, de crecer juntos, cuidarse unos a otros. Y todo esto se traduce a no dejen de congregarse. Todas estas cosas suceden en un contexto de congregación, de congregarnos. De hecho, la razón por la que el autor de Hebreos nos dice no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, es porque a mayor o menor medida la relación que yo tengo con la iglesia dice mucho de la relación que yo tengo con el Dios de la iglesia. Es una mentira decir, yo amo a Cristo, pero no tanto a la iglesia. Porque dice el apóstol Juan, el que no ama a su hermano, al que ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La iglesia es una medida en la que tu corazón se desnuda ante el hombre para más o menos poder identificar a qué grado está tu obediencia delante de Dios. Déjame ser claro, yo no estoy diciendo que la iglesia es salva. Yo no estoy diciendo que somos salvos por venir a la iglesia, pero lo que estoy diciendo es que los salvos somos salvos por la cruz del Calvario y somos salvos para la iglesia. Mayor o menor medida, la iglesia es lo que te ayuda a ver dónde está tu corazón ante Dios. Y yo me atrevería aún a decir, lo he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a decir, la manera o el tipo de amor. Tú quieres saber cómo está tu relación delante de Dios. Tú quieres hacerte un examen de cuánto amas al Señor Jesucristo. Pregúntate cuánto amas a la iglesia. Pregúntate cuánto amas al hermano más inmaduro de la iglesia. Y eso es lo que tú amas al Señor Jesucristo. Piensa en esta persona con la que no tienes ninguna química, como luego se dice. La paciencia que tú le tienes al cristiano más inmaduro, eso es un reflejo de tu amor por el Señor Jesucristo. Aquí el autor de Hebreos nuevamente utiliza palabras fuertes. De hecho, cuando menciona no dejando de congregarnos, está utilizando una palabra en griego que era muy importante, porque en esta palabra usualmente se describía el dejando, usualmente se describía para hablar, o se utilizaba para describir a una persona traicionera. Cuando dice no dejando, es como si dijese no traicionando, no dejando de congregarnos, no traicionando a la congregación. Esta palabra no dejando es la misma que utiliza el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:10, cuando habla de cómo Demas lo traicionó a él, cuando dice porque Demas me ha desamparado. Es exactamente la misma palabra. Lo que está diciendo el autor de Hebreos es no desamparando a la congregación, no traicionando a la congregación. En esto, cuando los lectores que hablaban el idioma entendieron y vieron esa palabra, no les quedó la menor duda de la importancia que la congregación debería tener dentro de sus corazones. Está diciendo el autor de Hebreos, el mismo corazón que existe en un hombre traicionero, el mismo corazón que existe en una persona traicionera que constantemente traiciona a sus amigos, es el mismo corazón que existe en alguien que abandona la iglesia. Es una traición. Piensa en Pablo. Cuando Pablo lo abandonó Demas, Pablo estaba sufriendo. Estaba posiblemente su vida, o no posiblemente, su vida estaba a punto de terminar. Estaba él a punto de morir. Y bien dicen que en el hospital y en la muerte es donde se conocen los amigos, ¿verdad? Bueno, ¿qué hizo Demas cuando Pablo estaba a punto de morir? Demas dijo, esto está muy difícil, yo mejor me voy, y Pablo, que Dios te guarde. Fue una traición del más alto nivel. Está diciendo el apóstol Pablo aquí. El que se dice cristiano y abandona la iglesia es una traición del más alto nivel. Es una traición en contra del Señor. Y déjame aquí hacer una aclaración. Yo no estoy diciendo que en muchas ocasiones
no hay excusas para no estar en la iglesia. Todos nosotros hemos estado enfermos, todos nosotros hemos tenido alguna emergencia que nos ha impedido estar en la iglesia. Lo que estoy diciendo es que si usted no va a estar en la iglesia, asegúrese de tener una excusa delante de Dios, no delante del pastor. Cuando alguien a mí me dice, pastor, no voy a estar en la iglesia, digo, ok, ¿qué puedo hacer? Está bien, no venga, yo igual voy a ir y no me voy a amargar. Asegúrese de no confundir, que yo le diga, está bien, no pasa nada. Asegúrese que no sea solamente el que yo diga eso, sino que sea Dios el que también lo pueda decir. ¿Está bien? Entiendo que no está bien. Porque por última instancia, hermanos, el corazón más alegre cuando la iglesia se reúne no es el corazón del pastor. Cuando la iglesia se reúne, obviamente a mí me da gozo, a los hermanos nos da gozo. Sin embargo, el corazón más alegre cuando una persona es responsable para estar congregada en la casa del Señor es el corazón de Dios. Dice Salmo capítulo 87, versículo 2: ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. ¿Qué quiere decir ese texto? Está diciendo el salmista, Dios cuando ve a su pueblo, cada uno en su casa, se deleita al verlos. Ve la casa de unos israelitas y se deleita, ve la casa de otros israelitos y se deleita. Pero la razón por la que dice es, ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Es porque está diciendo, Dios se deleita a ver a los israelitas cada uno en su casa, pero se deleita más cuando vienen y se reúnen todos juntos en Sion. Como si Dios dijera, ama al Señor ver a cada cristiano en su casa, pero ama más el Señor ver a los cristianos en la casa de Dios. Hay una diferencia. Que este pasaje por sí solo destruye esta falsa idea de, pastor, es que yo adoro al Señor en mi casa. Bueno, el Señor dice que Él ama más cuando lo adoras en la casa de Él que cuando lo adoras en la tuya. Ama a Jehová las puertas de Sion más, mucho más que todas las moradas de Jacob. Pastor, es que yo me conecto al internet para ver el sermón. Bueno, el Señor sigue queriendo que tú estés en su casa. Hay una gran diferencia. Todos como cristianos, todos aquí estamos llamados a adorar al Señor en nuestra casa. Varones, si ustedes son varones, tienen esposa, es tu responsabilidad que Dios sea adorado en tu casa. Pero al mismo tiempo, si tú tienes esposa e hijos, es tu responsabilidad que tu esposa e hijos adoren al Señor no solo en tu casa, sino en la casa de Dios. Es en este sentido en el que hemos entendido muy mal lo que es la iglesia. La iglesia, muchas veces decimos, no necesito ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo soy la iglesia. Déjame te digo algo. Tú no eres la iglesia. Oh, pastor, es que yo soy la iglesia. La Biblia en ningún lado dice que tú eres la iglesia. ¿Sabes qué así dice la Biblia? Que nosotros somos la iglesia. Si tú has creído en Cristo y eres miembro de esta iglesia, a donde sea que tú vas, tú eres miembro de esta iglesia. Mientras trabajas, tú eres miembro de esta iglesia. Mientras estás en tu casa adorando con tu familia, tú eres miembro de esta iglesia. Sin embargo, también queda claro que puedes hacer todo esto siendo miembro de la iglesia, pero el único momento cuando somos iglesia es cuando estamos reunidos bajo la palabra del Señor. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas. Tú eres una piedra viva, dice Pedro, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual. Somos piedras vivas y hemos creído en Cristo. Somos piedras vivas, somos un ladrillo vivo puesto en términos del día de hoy. Somos un ladrillo vivo, pero somos una casa espiritual cuando estamos reunidos para adorar al Señor. Por eso, si algún día te queda duda, ¿qué tan importante es congregarte? ¿Y qué tan importante es para ti animar a los hermanos con lo que te congregas? Recuerda esto, ese es un mandato del Dios que ha creado la iglesia. Tú no puedes decir, yo estoy siendo fiel en congregarme, si tú vienes pero no conoces a nadie. Tú no puedes decir eso. Tú no puedes decir, yo estoy siendo fiel en adorar al Señor, si tú adoras al Señor en tu casa, pero no lo adoras con la congregación.
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice, porque ahí envía Jehová bendición, donde están reunidos en armonía. Así que tengamos mucho cuidado con creer estas mentiras. ¿Estamos llamados a adorar al Señor en nuestros hogares? Sí, hágalo. Estamos llamados a reemplazar la adoración que aquí tenemos, la exhortación, el amarnos los unos a los otros, dejando todo y quedándonos en nuestros hogares. No, nunca. Nada más. ¿Hay excepciones? Asegúrese que sea una excepción verdadera. Asegúrese que sea una excepción en la que usted se pueda parar ante el trono del Rey de Gloria y decirle, no fui por esta razón, y Él diga, tenías toda la razón. Asegúrese de decir, no exhorté a mis hermanos, no los animé, Señor, los vi caer en pecado y no les dije nada por esta razón, y que Él les diga, tenías razón. Que no creo yo que tenía razón, déjalo que se muera en pecado. Así que el día de hoy, la duda no es, ¿puede el Señor recibir la adoración en nuestras casas? Sí, sí puede. La duda no es si Dios nos ama a nosotros lo suficiente como para estar con nosotros aún en nuestros hogares. La duda es si nosotros lo amamos a Él lo suficiente para congregarnos nosotros en la casa de Él. Es como que en este texto Dios dijese, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, yo voy a estar contigo en tu casa, yo voy a ver lo que tú haces en tu casa. Yo me comprometo a estar presente en tu casa si tú has creído en Cristo como mi hijo, como tu Salvador. Yo me comprometo a estar presente en tu casa. Ahora comprométete tú a estar presente en la mía. Porque dice el apóstol Pablo, la iglesia es la casa del Dios vivo. En este sentido, la iglesia es necesaria para crecer y tú eres necesario para que la iglesia crezca. Le ha placido a Dios darte crecimiento a través de una iglesia local y le ha placido a Dios utilizarte a ti para que la iglesia local crezca, y no hablo de numéricamente, sino madure. Pero al mismo tiempo, lo que hacemos aquí es importante para crecer, pero es importante para esperar. Nota el versículo 25, parte B, dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y aquí realmente podemos ver un doble enfoque de la iglesia. Por un lado, nos reunimos en este lugar para recordar lo que el Señor Jesucristo hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario, y nos reunimos en este lugar para esperar al Señor que recordamos. Aquí adoramos al Señor y aquí esperamos al Señor que adoramos. Cuando habla de aquel día está haciendo referencia a la segunda venida del Señor Jesucristo. Y está diciendo el autor de Hebreos, el hecho de saber que Cristo vuelve, el hecho de saber que Cristo viene, debería hacer en nosotros recordar que lo que estamos haciendo el día de hoy es un ensayo de lo que haremos los cristianos cuando Él venga. Hoy tú te levantaste para venir a este lugar, para adorarlo en este lugar. El día que Él venga te levantarás no para adorarlo en este lugar, sino para congregarte en su hogar. El Señor Jesucristo mismo lo dijo en Marcos 13, versículos 26 y 27, cuando habló de la segunda venida, dijo, entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Dice, y entonces enviará a sus ángeles y juntará en un solo lugar, congregará, juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Lo que hacemos el día de hoy es un ensayo para lo que haremos cuando Él vuelva. El día de hoy tú te levantaste y viniste. En aquel día Él se levantará y vendrá por ti. Así que si tú no quieres venir a Él hoy, ¿qué te hace pensar que vas a querer ir a Él en aquel tiempo? Si tú no quieres ver, tú no quieres tener esta reunión con el pueblo de Dios para adorar al Señor Jesucristo resucitado, ¿qué te hace pensar que vas a querer tener un encuentro con Él cuando lo veas venir en gloria? Todos lo vamos a ver, algunos para salvación y otros para condenación. Por eso, hermanos, si un día te
porque te va a faltar. Si algún día te falta ánimo para estar en la iglesia, a mí muchas veces me falta, si soy honesto, muchas veces me he subido a predicar y no tengo ganas. Estoy estresado, estoy cansado, estoy con problemas y no tengo ganas. Pero si un día te falta motivación, recuerda lo que hacemos el día de hoy. La misma manera que nos reunimos, un día escucharás las palabras, ya no serán las palabras del pastor siendo predicadas, sino la palabra del pastor de pastores diciendo: vengan a mí. Bien siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Nos reunimos aquí, viendo hacia el futuro. Celebramos, sí, 10 años de la iglesia ha sido formada, pero celebramos recordando que la esperanza de la iglesia está por venir, manteniéndonos firmes, sabiendo que lo que hacemos el día de hoy es glorioso, lo que hacemos el día de hoy trae edificación, es importante, pero es solamente una sombra de lo que haremos cuando Él venga por su iglesia en gloria. Si tú no has creído en Cristo y tú vienes a la iglesia y odias la iglesia, vas a odiar mucho más aquel día. Vas a odiar mucho más el día que te diga: aléjate de mí, hacedor de maldad. Cree en Él el día de hoy, porque lo vas a ver. Pero si tú vienes a la iglesia y muchas veces te cuesta, pero estando aquí, de alguna manera aprendes a disfrutar de la adoración, aprendes a escuchar la exhortación, aprendes a escuchar el ánimo. Si amas tu iglesia, vas a amar mucho más la gloria que te rodeará cuando Él venga. Toma ánimo, mi hermano. Exhorta a tu hermano, anima a tu hermano, conoce a tus hermanos, predícale el evangelio, recuerda el evangelio de tus hermanos, ora por tus hermanos, recordando que la mayor motivación que tú tienes para comprometerte con la iglesia de Cristo, ¿sabes cuál es? Que Cristo está comprometido con su iglesia. Esa es la mayor motivación. Si Cristo está tan comprometido con su iglesia que sudó o que derramó sangre en la cruz del Calvario, lo menos que podemos hacer nosotros es sudar y llorar por esa cruz que costó la sangre de nuestro Salvador. Amado Padre, Señor del cielo, te damos gracias. Te agradecemos, Padre, por tu iglesia, por estos años en los que tú la has sustentado de todas las maneras. Te agradecemos, Señor, por el pastor que tú utilizaste para iniciarla. Gracias por su vida, porque aunque él ya no está aquí con nosotros el día de hoy, hay muchas cosas, mucho ejemplo que dejó a estos hermanos que lo conocieron. Y te damos gracias, Señor, porque el día de hoy nosotros edificamos sobre el trabajo que alguien más plantó. Pero sobre todo edificamos sabiendo que uno planta y el otro riega, pero el crecimiento siempre lo has dado tú. Así que clamamos, Señor, para que esta iglesia no desaparezca, que esta iglesia se mantenga firme, no por sus programas, no por su carisma, no por nada, sino porque aman tu palabra, porque nos edificamos, porque nos exhortamos, porque nos provocamos a las buenas obras que tenemos con nosotros. En nombre de tu amado Jesús.